Bienvenidos o bienvenidas, gente bonita. Hoy vamos a hablar sobre Malfurion, personaje de World of Warcraft. Este vídeo estará dividido en dos partes. Esta es la primera. También hacer este vídeo fue comentado por Sir Roderick 1808. Espero que os guste. Agradecería que dejaran un comentario, así el canal se recomienda a más gente. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan y sin más que añadir, comenzamos. Malfurion fue el más dedicado de los discípulos de Cenarius, aprendiendo el arte del druidismo en el bosque de Val'sharah, bajo la tutela del sabio Cenarius. Se ha convertido en el primer druida mortal en Azeroth. En el mundo antiguo, antes del gran cataclismo, Malfurion era un erudito respetado y leal a su admirada reina Azshara. Fue uno de los primeros en notar la distancia que Azshara y sus seguidores mantenían con su gente, y comenzó a sospechar que los poderes otorgados por el Pozo de la Eternidad no eran tan puros como todos habían creído. Aunque no podía imaginar lo que vendría pronto, Malfurion sabía que los Kaldorei cambiarían para siempre. Azshara y sus altonatos estaban interesados en el pozo, y ella ordenó que averiguaran todo lo que pudieran sobre este. Con el paso del tiempo, los altonatos aprendieron a extraer poder del pozo y manipular sus energías. Finalmente, el uso imprudente de la magia por parte de Azshara atrajo la atención de Sargeras, enemigo de toda la vida y señor de la Legión Ardiente. Al abrir un portal en el palacio de Azshara, los hechiceros altonatos de esta, liderados por el gran señor consejero Xavius, dejaron entrar hordas de demonio en Kalimdor, incluidos los comandantes de la Legión, lo que les permitió correr desenfrenados por las tierras y acabar con todos los que se les oponían. Los elfos de la noche lucharon desesperadamente contra ellos, pero estaban cayendo demasiados para prestarles ayuda. La Legión Ardiente estaba ganando. Los altonatos también lograron abrir un portal más grande sobre el Pozo de la Eternidad para iniciar la invocación de Sargeras. Pero entre las filas de los desesperados Kaldorei surgió Malfurion, tras convencer a su hermano gemelo, Illidan, de que abandonara el uso de la magia. Malfurion y su amada Tyrande fueron rápidamente a buscar al semidios Cenarius, con la esperanza de que pudiera conseguir un indulto para su asediado pueblo. Incluso con la ayuda de Cenarius y Alexstrasza, Malfurion sabía que su pueblo no podía hacer frente al constante bombardeo de invasores demoníacos. Creyendo que el Pozo de la Eternidad era su puerta de entrada, decidió que debía ser destruido, sabiendo que su destrucción los dejaría mortales y sin magia. Los Kaldorei aceptaron a regañadientes asaltar la fortaleza de Azshara y poner fin a la invasión. Illidan, impulsado por su adicción a la magia y su amor frustrado por Tyrande, se negó a renunciar a su poder y abandonó su resistencia para advertir a los altonatos. Sabiendo que Illidan los alcanzaría rápidamente, Malfurion atacó de inmediato para conservar algo de sorpresa. Azshara y sus nobles estaban preparados para ellos, y su magia caótica hizo trizas las fuerzas de Malfurion. Pero fue la visión de Tyrande cayendo en manos de los antiguos nobles de Azshara, ahora transformados en sátiros, lo que le dio a Malfurion la fuerza para un ataque final. La batalla de Azshara con Malfurion hizo que el portal perdiera su alineación mágica y el vórtice se volvió inestable. Lanzó un hechizo para crear un vendaval gigantesco que arrancaría a todos los demonios del suelo y los enviaría a un viaje sin retorno al pozo y al vacío abismal. El Pozo de la Eternidad comenzó a derrumbarse sobre sí mismo, arrastrando tierra, el palacio de Azshara y la ciudad en ruinas de Zin-Azshari hacia sí mismo. Aunque Sargeras sabía que el portal se había cerrado, intentó hacer lo impensable, entrar en el portal para recrearlo y así pasar a Azeroth. El portal finalmente colapsó y atrapó a Sargeras en él. El Pozo de la Eternidad explotó en una erupción catastrófica que dejó al mundo dividido para siempre. Sin embargo, Malfurion sobrevivió. Tras construir balsas rudimentarias y navegar hacia lo que se convertiría en Kalimdor, Malfurion, Tyrande y Cenarius acordaron guiar a su gente hacia un nuevo hogar. Para su horror, un lago en la cima del monte Gial se había contaminado con las energías mágicas del Pozo de la Eternidad, que esperaban que desaparecieran para siempre. Illidan, que había tratado de conservar la magia arcana a la que él era adicto, había tomado 7 frascos de las aguas del pozo y había vertido 3 de ellos en el lago, creando un nuevo pozo.
Sabiendo que la adicción de Illidan a la magia siempre será una amenaza para la seguridad del mundo, Malfurion encarceló a su hermano en las cavernas debajo de Gial, en las profundidades del túmulo. Con el cataclismo aún fresco en sus mentes, Malfurion y los Kaldorei no se atrevieron a intentar destruir el nuevo pozo. Notarían más tarde que a veces iba a visitar a Illidan en su prisión con la esperanza de apartarlo de su camino fatal. Malfurion pidió el consejo de los aspectos, solicitó la presencia de Alexstrasza, Ysera y Nozdormu, que habían regresado de sus escondites y se sorprendieron al saber del nuevo pozo. Todos sospechaban que la Legión Ardiente volvería a olfatear sus energías y encontrarían a Azeroth por segunda vez. Malfurion estuvo de acuerdo y todos decidieron proteger este pozo. Para ello crearon el Árbol del Mundo Nordrassil, que prometieron utilizar para proteger este pozo y a los propios Kaldorei. Alexstrasza hizo crecer el árbol ella misma a partir de una bellota encantada de Geanir. Nozdormu, el Intemporal, colocó un encantamiento sobre el árbol. Mientras estuviera en pie, los Kaldorei nunca morirían de vejez o de enfermedad. Ysera, la Soñadora, vinculó a Nordrassil con el sueño Esmeralda. A través del árbol reconstruirían lentamente el mundo. Sin embargo, para mantener el sueño Esmeralda, necesitaba conciencias que vagaran por sus caminos eternos. Para sostenerlo, todos los druidas acordaron dormir durante siglos seguidos, a pesar de los años que perderían, y estarían vinculados al sueño Esmeralda para siempre. Malfurion y Tyrande ayudaron a su pueblo a reconstruir su sociedad entre los bosques de Vallefresno que rodearon Gial. Cenarius les enseñó los caminos del bosque y Malfurion creció considerablemente en poder a medida que aprendía el arte del druidismo y se convirtió en un gran archidruida, el primero entre su pueblo. Aunque deseaba fervientemente permanecer con Tyrande, Malfurion y sus parientes druidas durmieron pacíficamente durante muchos años, hasta que fueron despertados por un ataque de Datremar y los supervivientes de los Altonatos. Fue derrotado rápidamente, pero los druidas se negaron a destruirlos con tantas vidas ya perdidas, por lo que Malfurion decidió que los Altonatos debían ser exiliados. Datremar y sus seguidores se convertirían más tarde en los Altos Elfos. Aunque le dolió el corazón más allá de lo creíble, Malfurion dejó a Tyrande para volver a unirse al sueño Esmeralda, instalándose en su largo sueño en la guarida del túmulo de Malfurion, en el claro de la luna. A veces se insinuaba que Malfurion y los otros druidas estuvieron dormidos durante los 10.000 años entre la Guerra de los Ancestros y la Tercera Guerra, despertando solo en los tiempos de gran peligro. Sin embargo, la mayoría de las fuentes coinciden en que había un ciclo y que los druidas se despertaban cada pocas décadas o milenios para interactuar con sus esposas, hermanas e hijas. Este ciclo podría interrumpirse fácilmente si fuera necesario, pero los druidas deben regresar al sueño lo antes posible. 4500 años antes de la Primera Guerra, Fandral tomó ramas de Nordrassil, el árbol del mundo, y las plantó sobre Saronita, que había comenzado a aparecer en todo el mundo, incluida una fuente particularmente grande de Saronita en las colinas Pardas. 5 de estos se convirtieron en los grandes árboles y nombró al árbol del mundo que plantó en las colinas Pardas Andrassil. Malfurion y el resto del círculo Cenarion se pusieron furiosos al enterarse de que estas ramas habían sido plantadas sin su aprobación. Sin embargo, estuvieron de acuerdo en que el plan parecía haber funcionado y durante varias décadas todo parecía estar bien, hasta que se descubrió que el árbol fue corrompido por Yogg-Saron. 10.000 años después, la segunda llegada de la Legión empujó a Tyrande a despertar a los druidas. Después de la lucha contra los 3 guardianes encantados del bosque, llegó al cuerno de Cenarius. Malfurion se despertó con el sonido del cuerno de Cenarius. Podía sentir la corrupción y la decadencia de su tierra, incluso en el sueño Esmeralda, y cuando despertó, convocó a los entes del bosque para deshacerse de los invasores no muertos que se acercaban a su guarida. Tyrande, la responsable de su despertar, le dijo que Archimonde había regresado a Kalimdor y que había traído consigo la Legión Ardiente. Malfurion supo de inmediato que buscaba el brujo, atacaría el monte Gial e intentaría drenar las energías místicas de Nordrassil. Su misión era clara, tenía que despertar a los druidas y detener a Archimonde.
Cuando Malfurion vio a las razas extranjeras luchando contra los no muertos, pensó que tal vez serían buenos aliados en el conflicto que se avecinaba, pero Tyrande rechazó de inmediato la idea, afirmando que habían matado a Cenarius y que merecían el destino de los no muertos que les tenían reservado. Esta naturaleza salvaje se hizo más frecuente cuando intentaron despertar a los druidas de la Garfa, que dormían en los túmulos del druida de la Garfa, en Cuna del Invierno. Tyrande encontró un grupo de furbolgs, a quienes había tratado de ayudar en Vallefresno, y que ahora estaban corrompidos por la sombra que se oscurecía. Las fuerzas de Tyrande los mataron a todos. Se abrieron paso a través de los no muertos con orcos y humanos luchando contra ellos a cada paso, hasta que llegaron a los túmulos, donde Malfurion hizo sonar el cuerno de Cenarius. El druida de la Garra se despertó y se comprometió a ayudar a Malfurion a despertar a los druidas de la Garra en las profundidades del túmulo del monte Gial. Al entrar en las cavernas montañosas, Malfurion y Tyrande descubrieron arañas gigantes y otras criaturas, enormemente mutadas por la corrupción maligna, incluso dentro de la santidad de Gial. Pronto llegaron a una puerta que conducía a los pasillos que albergaban al hermano traicionero de Malfurion, Illidan. A pesar de las protestas de este, Tyrande entró en la prisión para liberar a Illidan. Malfurion continuó y descubrió que los druidas de la Garra se habían olvidado de sí mismos y habían adoptado sus formas de osos salvajes en lugar de sus formas de elfos de la noche. Las mentes de los druidas ahora eran idénticas a las de los osos, lo que hacía imposible razonar con ellos, pero con el cuerno de Cenarius, Malfurion los liberó de este estado. Agradecidos por tener sus mentes restauradas, los druidas de la Garra aceptaron a participar en la lucha contra la Legión. Mientras tanto, Tyrande había liberado a Illidan con la esperanza de que también pudiera hacer una contribución significativa en el esfuerzo bélico. Sin embargo, después de todos estos años, Malfurion se negó a confiar en su hermano por su traición. Illidan recordó deliberadamente a Malfurion que lucharon juntos contra los demonios una vez, pero este se mantuvo firme, no tendría nada que ver con esto. Illidan llevó una fuerza de Kaldorei a los bosques corruptos de Felwood y comenzó a luchar contra Tichondrius. Tyrande y Malfurion se apresuraron de inmediato a reforzar a Illidan, pero cuando llegaron, este ya había salido victorioso y en forma de un demonio monstruoso. Illidan había reclamado los poderes de la calavera de Gul'dan para sí mismo, con el fin de obtener el poder para matar a Tichondrius. Malfurion y Tyrande no podían creer la terrible elección de este, y Malfurion lo desterró de los bosques para siempre. Illidan no se molestó en discutir con su hermano y se fue por su voluntad propia. Esa noche Malfurion recibió una visión. Un gran cuervo se le acercó y le dijo que llevara a Tyrande a la base del monte Gial. Curioso, hizo lo que le indicaron y se encontró con Jaina y Thrall, los líderes de las fuerzas extranjeras en Kalimdor. Tyrande los reprendió y estaba a punto de luchar contra ellos, cuando de repente apareció el cuervo, que se presentó como Medivh, el último guardián de Tirisfal. Convenció a los elfos de la noche para que unieran fuerzas con los forasteros, en un último esfuerzo por detener el implacable asalto de Archimonde hacia el árbol del mundo. Tyrande aceptó de mala gana. Desde el sacrificio en la cima de Gial, donde se encontraba el árbol del mundo y el pozo de la eternidad, Malfurion formuló un plan de ataque. Los defensores rápidamente construyeron fortificaciones a lo largo de la montaña y se separaron para el ascenso de Archimonde. Malfurion sabía lo que tenía que hacer para derrotar a este. Tenía que desatar los poderes del árbol del mundo sobre el poderoso señor demonio. Archimonde, ayudado por 3 de sus tenientes más poderosos restantes, sintió Gial, arrasando las bases de Jaina y Thrall. Finalmente llegó a la última fortaleza de Tyrande y a su vez la destrozó. Abrió de golpe las puertas encantadas y se dirigió al árbol del mundo. Tyrande y Malfurion lo vieron acercarse sin prestar atención a los guardianes ancestrales que se habían reunido durante la batalla en la base del árbol del mundo. La victoria de Archimonde sobre los desesperados defensores lo había vuelto demasiado confiado y no era consciente de la trampa que le habían tendido. Cuando Archimonde llegó al árbol, Malfurion hizo sonar el cuerno de Cenarius. Los miles de guardianes ancestrales, despertados por la propia naturaleza, se levantaron de los árboles y atacaron a Archimonde, detonando en una explosión tan grande que destruyó Archimonde e incineró los bosques de la cima de Gial, destrozando el árbol del mundo y poniendo fin a la inmortalidad de los elfos de la noche.
Un día, mientras revisaban Nordasil, Malfurion y Tyrande se encontraron inesperadamente con un mensajero de Maiev, la guardiana, que les pedía ayuda contra Illidan. El ex cazador de demonios había resurgido y había reclutado a una raza de anfibios hombres serpiente conocidos como Naga, para que lo ayudaran en sus planes, que incluía el intento de masacre de Canto Sombrío y sus tropas. Malfurion partió inmediatamente con Tyrande para ayudarlos. Malfurion trajo gigantes de montaña con él para ayudar en la batalla y lucharon contra hordas de Naga para llegar hasta Maiev. Cuando lo hicieron, ella estaba molesta con Tyrande, ya que la sacerdotisa había matado a muchos de los guardias vigilantes de Maiev cuando liberó a Illidan. Malfurion detuvo la discusión entre las dos mujeres antes de que estallara en una pelea, y les aconsejó que dejaran de lado su disputa personal hasta que se ocuparan de Illidan. Lucharon ferozmente contra los Naga, hasta que finalmente se enfrentaron a Illidan cuando capturó a Tyrande. Pero la dejó ir con una advertencia de no ir tras él, y este huyó antes de que pudieran aprenderlo. Lo siguieron a través del mar y desembarcaron en las costas de Lord Aeron. Preocupado por la corrupción de los bosques, Malfurion se retiró a los bosques para comunicarse con los espíritus del bosque, pero ordenó a Maiev y Tyrande que olvidaran sus diferencias por el momento en su ausencia durante la búsqueda de Illidan. Mientras se adentraba en el bosque, Malfurion sintió el dolor de la tierra y se encontró con los espíritus benévolos del bosque, que le concedieron una visión de Rasganorte, que se estaba desmoronando debido a la magia imprudente de Illidan con el ojo de Sargeras. Malfurion temió por el mundo y decidió detener a su hermano. Pero cuando encontró a Maiev no pudo ver a Tyrande. Esta le informó con tristeza que Tyrande había caído en batalla. Enfurecido, Malfurion dirigió sus fuerzas contra los Nagas de Illidan, con la ayuda de Maiev y su nuevo aliado Kael'thas y el paladín Magroth el Defensor. Derrotaron a las fuerzas de Illidan y lo capturaron. Malfurion acusó a Illidan de causar la muerte de Tyrande, pero Kael intervino diciendo que era prematuro asumir que estaba muerta, que solo había sido arrastrada por un río. Al darse cuenta de que había sido engañado, Malfurion enredó a Maiev y se fue a buscar a Tyrande, con Illidan ofreciendo voluntariamente a sus nagas para rastrear el río. Cuando encontraron a Tyrande, ella y un pequeño contingente de centinelas luchaban desesperadamente contra los no muertos. Illidan luchó para llegar hasta ella a través del río con su naga, mientras Malfurion se defendía de los atacantes no muertos. Finalmente lograron abrirse paso entre las fuerzas de los no muertos e Illidan rescató a Tyrande. Cuando Illidan trajo a Tyrande de regreso con su hermano, este se sintió agradecido. Decidió que Illidan se había ganado su libertad, pero Malfurion le advirtió a su hermano que si alguna vez volvía a molestar a los elfos de la noche no sería tan indulgente. Este aceptó esos términos y abrió un portal místico. Mientras se retiraba, Maiev los alcanzó y reprendió furiosamente a Malfurion y a Tyrande por permitir que éste se fuera. Furiosa, ella y sus vigilantes siguieron a Illidan hasta su portal. Tyrande intentó detenerla, pero Malfurion la dejó ir, sabiendo que nada de lo que pudiera decir la haría cambiar de opinión. Malfurion estaba siendo mantenido en el sueño Esmeralda por Fandral, quien usó el Morrowind recolectado por los aventureros para matar lentamente el cuerpo físico de su Shandu. Malfurion fue capturado en el sueño Esmeralda y estaba siendo torturado y utilizado por el Señor de las Pesadillas con el propósito de conquistar tanto el sueño Esmeralda como a Azeroth. El Señor de las Pesadillas era el gobernante de la Pesadilla Esmeralda, la terrible plaga que cubre el sueño Esmeralda, y más tarde se reveló que en realidad era el antiguo némesis de Malfurion, Xavius. Este le dio a Turan sueños falsos sobre la muerte de su tío Broxigar para atraerla hacia él en el sueño Esmeralda por venganza. De hecho, Turad pudo ingresar al sueño Esmeralda y llegar al árbol donde Malfurion estaba atrapado. Desafortunadamente, Tyrande y sus aliados también estaban en el sueño, y a pesar de sus advertencias de que la alejaran, ella permaneció y quiso detener a Tura. Finalmente pudo cortar la forma de árbol que mantenía a Malfurion encarcelado, liberándolo. Sin embargo, fue testigo de algo inesperado. Ysera fue atraída a una trampa por Letón y la Pesadilla Esmeralda. Fue en ese momento que Malfurion se dio cuenta que Ysera era el objetivo principal de la pesadilla durante todo este tiempo, mientras que Malfurion estaba atrapado solo por razones personales. Este, junto a Tyrande, Brawl, Lucan y Turan, escaparon del sueño. Con eso, la forma de sueño de Malfurion regresó a su cuerpo en el claro de la luna, donde la pesadilla también estaba presente.
Mientras se acercaba, encontró a los druidas que intentaban curar el árbol. Sin embargo, comprendió lo que realmente estaba haciendo. Lo estaba corrompiendo aún más sin darse cuenta. Malfurion llegó al enclave Cenarion, donde encontró a Umul, Runtotem, Naralex y Sandris atrapados. Inmediatamente fue atacado por un enloquecido Fandral que estaba detrás de la corrupción de Teldrassil. Mientras luchaban, los druidas llegaron al enclave donde habían encontrado a Brawl, a quien creían que era un traidor, aunque este intentó explicar que Fandral era el traidor y no él. Durante la batalla, Malfurion había liberado a Umul, Naralex y Sandris. En ese momento, Fandral lanzó un hechizo que comenzó a matar a los druidas, pero Malfurion fue capaz de incapacitar a este llevándolo a un estado cercano a la catatonia. Después de que destruyeron una sombra que se hacía pasar por su difunto hijo, Valstan. Luego de eso fue a la corona de Teldrassil, donde descubrió la verdadera razón de la corrupción, que era una rama que Cenarius había injertado en el árbol del mundo. Quitando la rama, Malfurion llevó a todos los druidas a curar a Teldrassil de esta corrupción. La curación fue exitosa, lo que permitió al Extraza bendecir el árbol del mundo. A partir de ese momento, el árbol se convirtió en el refugio y monumento que estaba destinado a ser. La reina dragón le dijo a Malfurion que todos los portales del sueño Esmeralda estaban cerrados, todos excepto el portal oculto de Fandral, cuya ubicación Malfurion conocía. Luego ordenó a Sandris que cuidara de los ciudadanos de Darnassus y a Brawl y a Mul que lo vigilaran mientras usaba su forma de sueño para viajar por todo Azeroth a Ventormenta, donde convenció a Varian de liderar un ejército contra la pesadilla encima de Trueno, donde Vayne, Pezuña de Sangre, también lo ayudó. Después de llamar a las armas a los supervivientes del ataque de la pesadilla, regresaron a sus cuerpos, solo para encontrar a Remulos, quien le contó sobre el secuestro de Tyrande y el robo del hacha de Cenarius. Malfurion nombró a Brawl para coordinar el ejército que estaba dentro de Sueño mientras él y Rómulos ingresaban a la pesadilla. Cuando llegaron al lugar donde se encontraba Tyrande y el hacha, se hizo evidente que Xavius usó a Remulos como su peón y lo había corrompido. Malfurion tuvo que derrotar al guardián de Claro de la Luna para liberar a Tyrande. Después de eso, se trasladaron a un lugar más seguro, pero aún así fueron atacados por los sátiros. Mientras Tyrande invocaba el poder de Lune para detener el asalto de los sátiros, Malfurion envió a Brawl junto a Turá, y entonces escuchó la voz de Ysera, quien gracias a Lucan pudieron hablar y revelar dónde estaba prisionera. Malfurion ayudó a Eranicus a liberar a Ysera. Para ello, Eranicus tuvo que sacrificarse. Aunque Ysera fue liberada, no pudo salvar a su consorte y no pudo ayudar a Malfurion en su plan. Así que decidió recolectar energía tanto de Ácido como del sueño Esmeralda para limpiar a Azeroth de la pesadilla. Luego atacó el árbol de Xavius, que estaba en Azeroth, mientras Turá derribaba el árbol de este en el sueño Esmeralda. Con Xavius muerto, lo que quedaba de la pesadilla retrocedió hacia la grieta de Aln, donde el maestro de Xavius luchó para mantener su control. La batalla contra la pesadilla había terminado y los mortales que luchaban en el sueño regresaron a Azeroth. Malfurion exhausto despertó en Darnassus y sin perder tiempo con las bendiciones de Ysera y Alestraza y los buenos deseos de los líderes de la Alianza y su antiguo amigo Thrall de la Horda, Malfurion y Tyrande finalmente se casaron en la ciudad de la capital de los Elfos de la Noche, Darnassus. Y esto sería lo que tenemos en esta primera parte. Recuerden que no se acaba aquí su historia. Espero que os haya gustado el vídeo, disfrutarlo ya sea mañana, tarde o noche y nos veremos en la siguiente ocasión.